Buenas tardes. Ok, bienvenidos. Damos la bienvenida a Chile, a Colombia, a México y a todas las personas que están en este momento conectados también en Estados Unidos. Y hoy es una de las presentaciones que vamos a hacer, es el tercer seminario que vamos a estar realizando para iniciar a darle información a todas las personas que quieren invertir en los Estados Unidos. Hoy tenemos invitados muy especiales, como es el abogado Don González, que tiene 28 años de experiencia, y también el abogado Gustavo Cabrera, quien nos acompaña en el día de hoy. Él es un abogado latinoamericano con 32 años de experiencia en la parte corporativa. Es un abogado con posgrados financieros y tiene más de 15 años viviendo en los Estados Unidos, 8 de ellos asesorando a inversionistas extranjeros. Y, lógicamente, hoy nos acompaña para ayudarnos a aclarar algunas de las dudas que tienen muchas de las personas que quieren invertir en los Estados Unidos. Bienvenido, Gustavo. Gracias, Luis, gracias. Gracias por la invitación. Gustavo es asociado de la compañía y lleva muchos años ayudando a inversionistas. Y hoy es bien importante que ustedes, los que están en este momento conectados, conozcan, por ejemplo, la forma exacta de comprar en los Estados Unidos, porque es que hay muchas personas que llegan, Gustavo, y ellos no saben por dónde empezar, pensando que no hablan el idioma, ellos no saben cómo comprar, saben que con la visa de turista, lógicamente, y como se lo va a decir el abogado, con la visa de turista pueden comprar propiedades, pero no es la mejor manera. Nos gustaría que nos comentaras. ¿Cuál es la mejor manera? Definitivamente, uno de los problemas principales o uno de los asuntos principales que uno debe atender cuando decide invertir en los Estados Unidos es cómo empezar. Muchos de los clientes latinoamericanos en México, en Colombia, en Chile, en Ecuador, en Argentina y en Brasil, sobre todo, que son los países que más nos visitan, cuya población es la que más invierte aquí, muchas veces viene sin asesoría, con información ambigua de lo que le dicen amigos, lo que le dicen familiares, de información que van recopilando en Internet. Hoy en día tenemos mucha información en Internet que de alguna manera funciona y de otra forma confunde, ¿no? Eso todo depende del punto de vista que uno le dé. Por lo tanto, lo primero que uno tiene que hacer en Estados Unidos cuando uno decide invertir en este país de oportunidades, es tomar la decisión de asesorarse bien. Es decir, armarse un equipo de gente que lo ilumine, que le indique cuál es el camino adecuado. ¿Cuál es el equipo? El equipo es muy sencillo. Un abogado de inmigración que le diga a uno cuáles son las propiedades o cuáles son las tipos de inversiones que nos permitiría eventualmente lograr una visa de inversión o una residencia temporal o una residencia permanente en los Estados Unidos. Un contador que le lleve a uno, le indique a uno a nivel de impuestos qué es lo que debe o lo que no debe hacer. Y un agente de negocios, una persona que le diga a ustedes y les recomiende cuáles son los negocios que más producen dinero, cuáles son los negocios que más rentabilidad hay, cuál es la situación de cada mercado. Los mercados, como ustedes bien saben, cambian. La dinámica de los mercados, sobre todo en esta época reciente de pandemia, lamentablemente, cambia y fluctúa de muchas maneras. Por lo tanto, necesitan necesariamente, valga la redundancia, alguien que les diga cuál es la tendencia del mercado, en qué puedo invertir, en qué debo invertir y sobre todo en qué no debo invertir. Eso es lo más importante. Ok. Y generalmente la gente aquí cuando viene ellos compran a nombre personal y es un error grandísimo. Y se lo hemos repetido en varias oportunidades a muchos de los inversionistas. Cuando ellos compran a nombre personal, hay muchas cosas que están en contra. ¿Cuál sería la mejor manera, como tú has recomendado, por ejemplo, como con tu experiencia para comprar? Mucha gente o muchos clientes en Latinoamérica, nosotros principalmente tenemos clientes en Latinoamérica. Ese es nuestro mercado, nuestro principal mercado. Tenemos muchos años, Luis tiene más de 25 años teniendo clientes en Latinoamérica, inversionistas, que sobre todo que vienen a la Florida. Florida es un mercado natural para el inversionista extranjero. El primer error es venir sin asesoría. Pensar que uno puede comprar las propiedades a su nombre y uno mismo administrar y uno mismo... Eso es un grave error a nivel de impuestos, a nivel de planificación financiera. Es uno de los primeros errores que muchos cometen. Es muy sencillo, no requiere, no es ningún secreto, que es mucho más
organizado y mucho más saludable a nivel de impuestos, a nivel de finanzas, comprar o hacer la inversión a través de personas jurídicas, a través de compañías. Todo va a depender, qué tipo de compañía va a depender de qué tipo de persona está comprando, de qué nacionalidad es, y eso lo recomienda pues el abogado de inmigración, que es el que le va a decir cuál es la compañía adecuada. Por supuesto, normalmente pues son compañías LLC, que son las que más se habitúan o más se amoldan al tipo de inversión que los extranjeros hacen en los Estados Unidos. Sin embargo, hay otras figuras importantes también, dependiendo, como les digo, de cada caso. No todos los casos son estándar, no todos los casos se pueden manejar de la misma forma. Para eso están los abogados de inmigración, para que les digan en cada caso personal qué es lo que deben hacer y cómo lo deben hacer. Exactamente, y lógicamente, tanto el abogado de inmigración, si la persona quisiera hacer una parte migratoria, o el abogado, lógicamente, de la parte de impuestos, que es el que le va a decir de esta es la mejor manera. Eso es lo importante que ustedes tienen que entender. Una compañía de bienes raíces no es solamente una compañía que le vende, que quiere venderle una propiedad, no es una compañía que le va a asesorar de principio a fin. ¿Por qué invertir y dónde invertir? Entonces, es importante también porque mucha gente, por ejemplo, aquí llega y el primer problema que tiene, lógicamente, es el idioma. Van a firmar una cantidad de contratos que están en inglés y ellos firman simplemente y no saben realmente todos los problemas que van a tener. Otra pregunta también de mucha gente, Gustavo, es si yo tengo, por ejemplo, un monto, ¿a mí me prestarían siendo un extranjero en los Estados Unidos? Sí, ya te voy a responder eso en segundo término. Acabas de decir algo que es bien importante y para no generar confusión, no necesariamente las inversiones que se hagan en los Estados Unidos necesitan eventualmente que ustedes vengan a vivir a los Estados Unidos. Muchos inversionistas simplemente quieren invertir en este país, pero no necesitan o no quieren venir a vivir aquí. Eso también es válido. Otros inversionistas vienen con la intención de radicarse en los Estados Unidos. Eso requiere de otro tipo de tratamiento, requiere de otro tipo de planificación. Eso es importante. No están obligados para nada en lo más mínimo. Ustedes pueden invertir en los Estados Unidos y seguir viviendo en sus propios países. Eso es importante que lo manejen. Lo segundo es el tema financiero, que es bien importante, porque mucha gente, nosotros estamos acostumbrados en Latinoamérica y eso que no nos gusta endeudarnos. Endeudarnos nos genera cierta complicación. Mentalmente no estamos muy acostumbrados a eso de ver dinero. En los Estados Unidos funciona de otra manera. Uno se debe endeudar, uno puede endeudarse inteligentemente, no de manera irresponsable. Aquí el acceso al crédito es muy sencillo. Administrar el crédito, administrar el riesgo que uno asume, no es lo más sencillo. Por lo tanto, uno tiene que hacerlo igualmente con cierta prudencia. Claro. Entonces, los extranjeros sí son financiados, pueden comprar propiedades en los Estados Unidos con financiamiento bancario. Si me permiten comentarles, es mucho más sencillo para un extranjero, por algún motivo, los parámetros que los bancos en este momento exigen o que disponen para inversionistas o para gente que vaya a comprar con financieros, es mucho más sencillo para un extranjero que para un nacional. Pongo un ejemplo personal, que en estos días, el año pasado, compré una propiedad para esta inversión y el proceso de aprobación de mi crédito bancario, pues como cualquier ciudadano de los Estados Unidos, es un proceso de 45, 60 días, donde hay una cantidad inmensa de documentos que uno debe presentar, una cantidad de cosas. Para los extranjeros es bien sencillo. Tienen que presentar simplemente la fuente de sus ingresos en el extranjero, que sea una compañía, por supuesto, que esté produciendo suficiente dinero como para poder sufragar una deuda aquí en los Estados Unidos. Sus documentos personales, es decir, pasaporte, cédula de su país, y la información financiera básica, extractos bancarios o cartolas, como dicen en Chile, bancarios, donde vean cuál es el movimiento que han tenido en los últimos 24 meses, y realmente son documentos bien sencillos. El financiamiento en este caso para los extranjeros en este momento, 1 de abril de 2021, estamos hablando de que los bancos están en capacidad financiera hasta el 75% del valor del inmueble para propiedades residenciales y hasta el 65% para propiedades comerciales. Excelente. Eso quiere decir, por ejemplo, si una persona, por ejemplo, viene a comprar una propiedad de $200,000,
por ejemplo, en Orlando, porque tú eres un experto en Orlando. Gustavo ha asesorado a una cantidad de inversionistas que en este momento están comprando propiedades para poder rentar en corto tiempo, ¿no? Plazo. Sí, estamos hablando de una ciudad de 80 millones de personas que visitan Orlando, 13 millones que la visitaron en esta época de pandemia. Eso es una ciudad excelente para invertir. Por ejemplo, propiedades que se pudieran conseguir en Orlando. Esta semana, por ejemplo, una de mis agentes inmobiliarias vendió una propiedad de 3 cuartos por $150,000. O sea que estaríamos hablando de que la persona debe llegar con un monto pequeño, porque hay mucha gente que dice, no, pero es que invertir en los Estados Unidos realmente es para gente que tiene mucho dinero, pero no es verdad. Si ellos pueden agarrar un préstamo del 70%, Gustavo, o del 75%, como dices, en realidad ellos con $100,000 pueden comprar, o con menos de $100,000, y lo mejor es los intereses, ¿no? En este momento las tasas de interés, por el mismo estímulo de los bancos y del Tesoro americano que están estimulando que la gente invierta, que gaste en propiedades, ha sucedido un fenómeno bien interesante en el cual las propiedades han bajado de valor, han perdido valor, es decir, por el tema de la pandemia, la gente aprovechó esa oportunidad para comprar propiedades a mejor precio. Hoy en día ya la economía se está un poco recuperando, ya las proyecciones son mejores. Esas propiedades que se compraron hace 6 meses, hoy en día cuestan 15-20% más de lo que costaron en ese momento. Y realmente la expectativa es bien interesante. Es decir, la gente que invierte hoy en día en los Estados Unidos tiene una expectativa en 36 meses, 3 años, de que su propiedad puede estar costando entre el 26 y el 35% más de lo que le está costando en este momento. Eso habla muy bien de la economía, habla muy bien del momento en el cual se aconseja invertir. Claro, y es importante, sobre todo ahorita, hay muchas personas que nos llaman, porque lógicamente invertir en este momento en los Estados Unidos es ganar en dólares, y eso es bien importante, ya que nuestras monedas, y digo nuestra moneda porque yo soy colombiana, los mexicanos también, tenemos mucha gente mexicana, que la moneda ha perdido mucho valor. Y la gente dice, es que el dólar subió. No, el dólar no subió, nuestra moneda se devaluó, y eso hace lógicamente que las pérdidas entre la inversión sean bastante altas. Una cosa bien importante, Gustavo, porque yo sé que has asesorado a mucha gente que ellos quieren como abrir su negocio en los Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, me gustaría que nos contaras un poquito de la historia, sobre todo los chilenos. Yo sé que has ayudado a muchos chilenos, y precisamente a los chilenos que nos escuchan, estaremos muy pronto en Chile haciendo seminarios one-to-one, como decimos, para que ustedes puedan explicarnos qué es lo que necesitan y todo lo que ustedes desearían en los Estados Unidos. Y eso es lo importante de Bell House, que es una compañía integral que le va a ofrecer a ustedes los servicios de principio a fin. No los vamos a dejar solos, y eso es lo importante. Cuéntanos de tu experiencia, de las personas que has ayudado. Hoy en día, la cantidad de clientes que hemos asesorado de Colombia, de México, de Chile recientemente, de Ecuador y de Bolivia, es un pequeño paréntesis que te voy a hacer en todo esto. Parece mentira, pero a medida que, y es contradictorio, a medida que en Latinoamérica nuestros países están en más conflicto social, o que de alguna manera el conflicto político ha mermado en la confianza en el propio país, eso ha hecho que la gente necesite o requiera sacar sus capitales de ese país. En ese momento es que uno atiende a los clientes. Es contradictorio, es lamentable, porque una situación como la que vivimos en muchos países en Latinoamérica, pues han estimulado de alguna manera el negocio de clientes latinoamericanos que invierten en Estados Unidos, particularmente en la Florida. ¿Por qué la Florida? Por el idioma, sencillamente por el idioma. Es muy sencillo invertir en Miami, invertir en Orlando, porque de alguna u otra forma tenemos la posibilidad de hablar el mismo idioma. Aquí se habla castellano de la misma forma que se habla inglés. Para el cliente que viene de Latinoamérica a invertir, pues eso es una ayuda importante. Entonces, ¿qué ha pasado? Que en la medida que estos países han entrado en conflicto político o social, pues hemos recibido pues, mucho más demanda de clientes que necesitan de nuestro apoyo para colocar su capital aquí. Recientemente tengo un cliente al cual aprecio mucho, que yo termino siendo casi siempre amigo de mi cliente. Él ha invertido en un centro comercial, un ejemplo puntual, ¿no? Ese centro comercial
a través del abogado Don González, que ya les va a explicar después, pues bueno, él va a tramitar su visa, su visa de intercambio E2 o su visa de inversionista E2 para generar pues lo que es la residencia temporal y posteriormente pues más adelante modificar una residencia permanente y posiblemente una ciudadanía. Es todo un proceso en el cual pues el inicio es la inversión, la visa de dos, y no quiero entrar en detalles legales porque esa es la parte del doctor González. Sin embargo, pues hoy en día los clientes que quieren emigrar a los Estados Unidos, utilizar el real estate o la finca raíz, como dicen en Colombia, o los bienes raíces, es una plataforma importante para que ese dinero esté sólido aquí. En Estados Unidos hay muchas maneras de hacer dinero, este es el país de las oportunidades. Sin embargo, ya sabemos que las dos principales fuentes de oportunidad para capitalizar dinero y para hacer fortuna son dos: la tecnología y el real estate. Eso no es un secreto, todo el mundo lo sabe, eso no es que descubrimos el agua tibia con eso. Es importante recordarles que cuando ustedes invierten su dinero en moneda fuerte y sobre todo en concreto, en pared, propiedades, su dinero siempre va a estar resguardado. Sí, eso es muy importante, Gustavo, lo que dices. Hay mucha gente, por ejemplo, y yo he hecho comparaciones de colombianos que han venido a invertir. Yo les decía que estoy ayudando a los colombianos desde que el dólar valía 1.200. Hoy día está en un dólar de 3.600, o sea que se ha multiplicado un 200%. Y pues ni decir el caso tuyo, por ejemplo, que tú eres venezolano, que viniste, lógicamente, hace 15 años estás aquí, y también, pues, explicarle a la gente, porque muchas veces todos estos seminarios, de pronto la gente dice, no, pero es porque son casos de éxito, de personas que tenían mucho dinero, pero yo sé que tú tienes 22 años de casado, dos niñas, y una de ellas está becada completamente para una muy buena universidad. Entonces, es un caso de éxito, y él, así como lo ha hecho con su familia, ha querido ir ayudando a muchas personas como ustedes que se encuentran en sus países y lógicamente quieren tener la oportunidad de expandir sus negocios, de que sus hijos puedan estudiar en los Estados Unidos y hacer muchas cosas. Ese es un caso de éxito. Felicitaciones, Gustavo, Gracias, de verdad. gracias. Tú sabes que has dado un punto interesante. Muchos de los temores que nos abruman en Latinoamérica es el tema de fracasar o no fracasar en los Estados Unidos, cuando uno viene aquí a invertir. Yo les voy a decir algo: en los casos, ese miedo está fundado en los escasos o los pocos casos en los cuales no hubo éxito. ¿Por qué no hubo éxito? Porque no hubo buena asesoría, porque la gente no se dejó asesorar, porque los inversionistas vinieron de su cuenta y no permitieron que alguien nos apoyara. La gran mayoría, y les voy a decir a esto sin temor a equivocarme, el 92% de la gente que viene a la Florida a invertir son historias exitosas. Lo que sucede es que nosotros siempre escuchamos la historia que no son tan exitosas, y eso es lo que genera el temor. Cuando uno viene a este país a invertir y viene a trabajar y viene a hacer las cosas como el sistema indica que lo hagamos, es decir, trabajar fuerte, pagar los impuestos, tener buenas ideas y asesorarse, definitivamente las historias siempre son exitosas. Mi caso personal, con toda humildad, pues yo llegué hace 15 años aquí, no llegué con grandes fortunas, llegué con mis dos hijas pequeñas. Hoy en día mi hija mayor está becada en una universidad importante aquí en los Estados Unidos, la pequeña se está graduando con honores de bachillerato o de high school, no sé cómo se dice en cada país. Y ha sido básicamente un esfuerzo hacia el trabajo. Hoy en día somos ciudadanos americanos, estamos contentos porque nuestra aventura en los Estados Unidos, nuestra búsqueda del famoso mitológico sueño americano es tangible, existe, no es falso. El sueño americano no significa necesariamente tener 2 yates y tener un penthouse en una torre de 100 pisos. No, no, no. El sueño americano es lograr bienestar y tranquilidad y estabilidad para tu familia. Ese es el sueño americano. Hoy en día, después de 15 años, pues te puedo decir que mi familia está feliz aquí en este país, está estable en este país, tenemos oportunidades, puertas que se abren todos los días, y básicamente porque estamos trabajando muy duro para que eso sea así. Ok. Es importante también, por la experiencia, lógicamente, que tú tienes de guiar tantos inversionistas. Hay gente que quiere saber cuál es la mejor manera. Gustavo, ¿cuál es la mejor manera de invertir? Lógicamente nos dices que el fracaso, evitarlo haciendo las cosas bien, pero tú has ayudado a mucha gente a crear compañías
comprando propiedades. Claro. Y, lógicamente, propiedades, por ejemplo, en Orlando, porque hay propiedades que en Orlando dan un 10% de retorno garantizado. Entonces, es importante que tú comentes de todo esto, porque la gente que está allí, que tiene el temor de que invertir, es importante que lo sepa una persona de la experiencia y la talla que tú tienes. Gracias. Es verdad, yo les voy a decir, yo tengo ya 3 años mudado relativamente a Orlando. La ciudad de Orlando es una ciudad de 1000 oportunidades, como lo digo hace un rato. Orlando recibe entre 75 y 80 millones de visitantes todos los años. Inclusive en pandemia, Orlando fue visitada, los hoteles estaban a un 60% de su capacidad, los parques tanto de Disney como de Universal estaban trabajando un 70%. Se movió, la economía no se detuvo. No se detuvo. Hoy en día, ya empezando pues, a superar el asunto de la pandemia, Orlando hoy en día está, como dicen los americanos, sold out, vendido totalmente. Exacto. Es decir, los parques están saturados, uno no puede entrar a los parques de Disney sino hasta dentro de junio, porque hay 2 meses, los hoteles están totalmente copados, los alquileres de carros son imposibles de obtener. La economía ha retomado, ha hecho lo que llaman los americanos un rebound, ha rebotado, de tal forma que hoy invertir en Orlando particularmente considero yo que es uno de los grandes negocios. La renta a corto plazo, es decir, comprar una propiedad y alquilarla a través de Airbnb o plataformas similares, ha generado una confianza interesantísima y es la competencia directa de los hoteles. ¿Por qué? Hoy en día, con tema de pandemia, la gente prefiere estar en una casa aislada con su familia, en lugar de estar compartiendo espacios comunes, claro, lugares comunes, piscinas, playas. Y donde puedan cocinar su propia comida para sus hijos. Y ellos impongan, ellos determinen cuáles son sus normas para protegerse del virus. Sí. Y también es importante comentarle a todas las personas que nos están escuchando que no necesitan ser millonarios, porque mucha gente dice, no, yo necesito ser millonario para invertir en los Estados Unidos. Tenemos inclusive muchas propiedades en Orlando que se puede comprar con un 25, un 30%, y que están garantizadas el retorno de un 10%. Tú has invertido en algunas. Es interesantísimo porque a raíz de la pandemia los desarrolladores o los constructores han generado una cantidad de incentivos para los compradores, especialmente en Latinoamérica, y están creando productos interesantes, como por ejemplo, como tú acabas de mencionar, hay constructores que te venden la propiedad financiada a un 75% del valor de la propiedad, y además te garantizan un retorno fijo por 2 años. Por 2 años. Los rendimientos son entre el 8 y el 12% en dólares el valor de la inversión. Son valores que no se habían visto desde hace mucho tiempo. Hoy en día esas son oportunidades que uno tiene a la mano. Es decir, para ponerlo de manera práctica, el comprador compra un apartamento de 2 habitaciones en uno de esos proyectos y durante 2 años va a estar recibiendo renta fija en dinero en efectivo, cubriendo todos sus gastos, es decir, pagándole el préstamo al banco, pagando los gastos de administración, pagando los gastos de asociación, y todavía todos los meses va a recibir un dinero importante. Un dinero que representa al final del año entre el 9 y el 12% de capitalización. Sí, eso es importante. Por eso hay nosotros siempre hacemos énfasis, Gustavo, en que por qué la Florida, ¿cierto? ¿Por qué la Florida y no de pronto Georgia o no de pronto New York? Es una de las cosas que todo el mundo se pregunta. Por ejemplo, en la Florida, como tú muy bien sabes, no tenemos impuestos estatales. Eso es fundamental. Entonces, eso ayuda también para que la inversión sea mucho mejor. Si Iván nos puede colaborar, por favor, para poner algunas de las diapositivas en las cuales podemos nosotros explicarles a ustedes por qué la Florida y no otros estados. Y, lógicamente, Gustavo, siempre ir de la mano. Hoy tú tenías una noticia bien importante para muchas personas, de los que quieren abrir una compañía. Hoy queremos decirle a la gente que tenemos algo especial. Le vamos a ¿Cómo no? Claro que sí. Como les decía originalmente al principio de esta conversación, pues la vía adecuada para invertir en los Estados Unidos a través de una compañía, crear una LLC o la compañía que el abogado determine que es la más adecuada,
y a través de ella hacer las compras que se hayan o las inversiones que se vayan a hacer. Por muchos motivos, por motivos de responsabilidad civil, por motivos de impuestos, por motivos de planificación financiera. Pero siempre es bueno tener las propiedades o las inversiones que se hagan en Estados Unidos a nombre de personas jurídicas. Eso es lo más importante. Eso tiene un costo, obviamente. Los abogados pues cobran honorarios que van desde $1,200 hasta $2,000. El promedio son alrededor de $1,500. Hoy en día estábamos conversando que para aquellos de ustedes, amigos, que nos acompañan hoy en este seminario, pues ofrecerles el 50% de descuento, ofrecerles claro, la creación de la compañía, la creación del acuerdo operativo, que es muy importante. El acuerdo operativo es básicamente el documento en el cual ustedes determinan cuáles son los accionistas, cuál es el porcentaje de cada acción, cuáles son las potestades de cada accionista, las facultades que tiene cada uno, si trabajan en conjunto, si trabajan por separado. Toda la reglamentación de cómo opera esa compañía, eso se lo hacemos en ese paquete. Le emitimos el número de impuestos, que es lo más importante para este país. Este país está preparado absolutamente para que ustedes inviertan. Es decir, ustedes hacen una compañía, generan el número de impuestos, abren una cuenta bancaria de la compañía en menos de una semana. La estructura y el sistema les facilita a ustedes ingresar a invertir y crear, emprender. Sin embargo, pues a partir de allí, ya es responsabilidad de ustedes cómo van a responder a esa confianza que el país les está dando. Por lo tanto, sí necesitan estar asesorados por un abogado o por un contador que les diga dónde y cuándo pagar los impuestos, dónde y cuándo, cuál es la compañía adecuada que deben hacer. Todo eso es importante que lo sepan. claro, renovar tu compañía como lo hacen en sus países también. Correcto. Eso es algo bien importante. Si Iván nos comparte, estamos hablando de una compañía que son una organización completa, lo les decía, son más de 180 personas. Por ejemplo, el background que tiene o la experiencia que tiene Gustavo Cabrera, tenemos muchísimos de nuestros agentes inmobiliarios y nuestros aliados en muchos países que tienen una experiencia grande, que lo van a llevar de la mano hasta hacer un buen cierre de la propiedad, porque hay mucha gente que dice, pero ¿qué va a pasar si de pronto esta propiedad tiene un problema? No, nosotros sabemos cómo arreglar ese problema porque tenemos compañías de título. Quiero que le comenten rápidamente a una persona cuáles son la seguridad que tiene de comprar con nosotros, porque siempre vamos a tener como mirar que todo esté bien. En Estados Unidos, a diferencia de nuestros países en Latinoamérica, las compraventas de propiedades o de bienes raíces se hacen a través de lo que se llama una compañía de títulos o un agente de cierre. Esa es una institución, normalmente un bufete de abogados, una compañía de contadores, que se encargan de velar por la seguridad tanto del que vende como del que compra. Exacto. Es decir, verificar que el que vende está calificado legítimamente para vender y verificar que el que compra y el dinero que está usando es dinero legítimo. Eso es importante, es un punto también importante porque la legitimidad del dinero aquí en Florida es muy, bueno, en los Estados Unidos en líneas generales, pero en Florida es muy importante. Claro. Porque, bueno, históricamente sabemos que Florida es uno de los estados que más se utiliza para lavar dinero de fechorías en otros países. Y entonces, esa compañía de títulos se encarga de verificar la legitimidad del dinero, el origen de ese dinero, el origen de los fondos que se van a utilizar para comprar las propiedades. Eso es fundamental. Por lo tanto, están protegidos todos. Hay seguros de títulos, hay cierta cantidad de documentos muy importantes que son los que protegen tanto al que invierte como al que vende, como al que desarrolla. Hay un árbitro, de alguna manera, entre comillas, se puede decir que es un árbitro, es un intendente, es la persona que se encarga de verificar que el proceso de compraventa se hace dentro de la legitimidad de la ley y que todo se va a cumplir basado en la lectura de la ley. Claro, lógicamente también hay seguros. Aquí, por ejemplo, se agarra el seguro de título. Lógicamente, si por ejemplo es una casa, van a hacer un survey o una delimitación para saber que no hay nadie que se está entrando dentro de los marcos de la propiedad. Entonces, todas esas cosas son importantes que ustedes conozcan, que nuestro equipo y con toda la experiencia que tienen estaremos pendientes de que nada de eso vaya a suceder. Y es importante, Gustavo, lógicamente, que le demos esa confianza a nuestros clientes. Les recuerdo a la gente de Chile que estaremos muy pronto en Chile, también vamos a ir a Colombia, estaremos en México, tenemos muchas personas
de México que tienen gran experiencia, como el abogado Sergio Matig, que pertenece a nuestra organización también y quien tiene una gran experiencia, al igual que Gustavo, que tiene, como les decía al comienzo, los que no lo escucharon, 32 años como abogado corporativo y abogado latinoamericano. Entonces, eso es lo que nosotros queremos ofrecerle. Ahora vamos a hablar un poquito de por qué invertir en el estado de la Florida. Si Iván nos ayuda, por favor, con las diapositivas. Lógicamente estamos hablando del estado número 1 a nivel del mundo entero para segundas viviendas. Es un estado que está en este momento en una cantidad de, y tú lo sabes, tenemos el Brightline, por ejemplo, que es el tren que comunicará a la ciudad de Miami con Orlando. Y eso, lógicamente, como les decíamos, invertir en Miami o invertir en Orlando es en este momento bien importante. Si Iván nos pasa, por favor, las diapositivas. La segunda vivienda. ¿Por qué somos el estado número 1 a nivel del mundo entero para segundas viviendas? Gustavo, tú lo conoces. Es uno de los estados que ofrece protección a la vivienda familiar, o sea, es inembargable. Entonces, esto ayuda, ¿para qué? Para que las personas que por algún motivo, sobre todo en esta época de pandemia, Gustavo, tú sabes, van a declararse en bancarrota, no pierdan su casa. No pierdan su casa en la Florida. Entonces, muchas celebridades, muchas personas que tienen dinero aseguran en la Florida su vivienda. Por favor, vamos adelante. Otra cosa, pues lógicamente ya estábamos hablando de Orlando y lógicamente Orlando, como hablábamos y decías, Gustavo, es mi ciudad favorita. ¿Es tu ciudad favorita? Es mi ciudad favorita, no por los parques, por el tema de Disney, que ya es algo por supuesto ya tangible. Es el tema de la inversión. Los mejores números para inversionistas están en esa ciudad. Están en este momento en Orlando. Decimos siempre, mientras hayan bebés o niños, vamos a tener a Disney, vamos a tener a Universal. Son 150 años proyectados que tiene Disney, que tiene Universal, para hacer una cantidad de proyectos en la Florida. Entonces, en Orlando. La ciudad más visitada del mundo, esto lo sabemos, fue una de los Guinness Records, con casi 91 millones de personas que visitaron Orlando. Seguimos, por ejemplo, hay ciudades muy, muy interesantes. ¿Y por qué nosotros hablamos de la Florida? Lógicamente, tenemos una cantidad de vuelos permanentemente a Miami, a Orlando, a Tampa, que son ciudades tan grandes. Cape Coral, por ejemplo, en este momento es una de las ciudades para los constructores. Hay mucha gente de México, sobre todo, que quiere venir a construir. Muchos constructores colombianos, muchos constructores chilenos que quieren venir a ellos a hacer sus construcciones acá. Así es. Eso es súper importante. Hablando de Miami, nosotros que estamos en Miami, pues lógicamente somos el puerto número 1 a nivel del mundo entero para visitantes. Ahora, cuando pase toda la pandemia, se van a abrir nuevamente todos estos cruceros llegando hacia la Florida. Otra cosa bien importante, y es la fortaleza, y tú, Gustavo, no me dejas mentir, de la Florida, y es los impuestos. Hablemos de impuestos. Es el motivo por el cual ustedes ven en televisión que todas las estrellas del cine y las estrellas deportivas viven en Florida, entre uno de los estados, porque no hay impuestos al estado, no hay impuestos estatales. Por lo tanto, pues la carga impositiva para la gente que gana mucho dinero es mucho más baja. La carga impositiva para la gente que invierte en el estado es mucho más baja. Por eso es que este estado es una bendición para los que todavía están invirtiendo. Y paradójicamente, no solamente es la oportunidad de invertir en Florida, sino que todavía Florida tiene espacio suficiente para miles y miles y miles de inversiones. Orlando, por ejemplo, que es la que estamos hablando ahorita, se está desarrollando todo alrededor de todo lo que es el perímetro de la ciudad de Orlando, es decir, Kissimmee, Davenport, Polk County. Todo eso es el perímetro de la ciudad, porque ya la ciudad no permite más construcciones. Eso es lo que se está expandiendo. Esa zona que hasta hace 4 años era pantano, como ustedes bien saben, en Florida relativamente es pantano. Exacto. Y playas, porque tenemos 1.770
kilómetros de playa y lógicamente un clima excelente. Ahorita, como vemos, Texas, por ejemplo, o California, muchísimos compradores están viniendo. De hecho, son 1,000 personas las que vienen a vivir a la Florida diariamente. Por favor, Iván, si nos pasas más diapositivas para contarle a la gente por qué invertir en la Florida. Y lógicamente hablamos de aviación, por ejemplo. La parte aeroespacial, sabemos que la Florida es uno de los estados en que se venden más aeronaves. La ciencia, ahorita que en este momento estamos en pandemia, pues lógicamente estamos hablando de que la Florida tiene una cantidad de laboratorios de experimentación. Entonces, todas estas cosas, la gente que le gusta el golf, por ejemplo, la gente que le gusta otras deportes como el golf, por ejemplo. Por cierto, importante el tema del golf. El golf, a pesar de que todo el mundo sabe que el principal fuente de turismo, regresando a Orlando, la principal fuente de visitas es el turismo familiar para los parques, tanto de Disney como de Universal. La gente no sabe, por ejemplo, que Orlando es la ciudad con más canchas de golf de los Estados Unidos. Tiene 426 canchas de golf. Es la sede del Golf Channel y es el motivo por el cual las grandes estrellas de rock, de golf, viven en Orlando o cercanos a Orlando. Sencillamente por eso. Es una ciudad cuyo turismo de personas que vienen a hacer ese deporte es la segunda fuente de ingresos. Claro, y tiene también los cheerleaders y tiene además todos los parques temáticos, porque es la número 1 a nivel mundial en parques temáticos. También lo que es defensa, seguridad, medio ambiente. Y le pedimos por favor a Iván que sigas adelante, porque esto es bien importante, porque, y seguimos hablando de la Florida y, por ejemplo, no estados como Texas, que son realmente las propiedades no se valorizan tan rápidamente. Estamos hablando, por ejemplo, de que en Miami nosotros tenemos 1,400 corporaciones multinacionales, los bancos. Somos en este momento, Gustavo, como dicen, el Wall Street del sur. Ya Manhattan se quedó corto, ahora estamos en Miami, donde no solamente tenemos tecnología. Google ha traído 5,000 de sus nuevos, como ellos le llaman a los niños de 23 años en este momento, que son sus ejecutivos. ¿Para qué? Para que vean playas, para que vean toda la cantidad de eventos que se hacen en el sur de la Florida. Somos el número 6 con más millonarios en el mundo y el número 2 con más rápido crecimiento en los Estados Unidos. Por favor, sigue adelante, Iván. Bueno, vamos a ver si algunas personas, si quieren o tienen algunas preguntas, nos gustaría que nos dejaran saber. Sí, por favor. Sí, para que nosotros podamos, antes de presentar al abogado a Don González, que está listo para iniciar su seminario para decirnos por qué invertir y cómo venir y cómo vivir y cómo ganar dinero en dólares, porque sí, señores, es posible, así como yo que vine de Colombia hace muchos años, Gustavo que vino de Venezuela, y así como muchos otros personas que son un ejemplo del éxito de traer a sus familias, de que sus hijos puedan venir y estar aquí. También el abogado González les va a comentar. Bueno, seguimos hablando pues lógicamente de la Florida, Gustavo, y hablamos, por ejemplo, de los aeropuertos de Miami, que tienen más de 150 aerolíneas. Hablamos también, lógicamente, de muchísimas otras cosas como son el puerto de Miami, los trenes que próximamente van a estar comunicando en 1 hora y media, ¿no? Orlando con la Florida. Sigue, por favor, Iván. La tecnología, la salud. A mí me causó mucha gracia el tema de los trenes, porque si alguien escuchándonos desde Europa, pues los trenes les parece cotidiano. Pero los Estados Unidos, en líneas generales, parece mentira, el sistema de trenes no había estado muy desarrollado. Sí, es verdad. Y entonces por eso es que nos sorprende gratamente que la Florida está siendo pionero en el tema de resucitar el tema de los trenes, sobre todo el tema rápido, los trenes modernos. Esta compañía Brightline, que va a llevar de aquí a Orlando en 1 hora y media, que va a llegar hasta Tampa posteriormente, que va a pasar inclusive por Disney, va a tener una parada en Lake Buenavista. Exacto. O sea, uno va a poder llegar directamente desde que está en Lake Buenavista en 2 horas y media, tren. Eso es supremamente importante, porque lo que le decíamos el otro día, no es que
ustedes tienen que tener una cantidad de dinero para invertir. Mira, tenemos propiedades en Orlando desde $150,000, ¿cierto? Tenemos propiedades en los estados, en lo que es Miami, porque cuando hablamos de Miami, Gustavo, la gente cree que es solamente Miami, pero no, son más de 30 ciudades. Entonces, si seguimos, por favor, hablando, avanzando un poquito en esto, hablamos pues lógicamente de artes, entretenimiento. ¿Quién no ha venido al American Airlines Arena, por ejemplo, a ver los conciertos, la comida? Porque aquí en Art Basel tenemos muchísimas cosas más para poderles ofrecer en el estado de la Florida. Seguimos, por favor, Iván. Next. Artes, entretenimiento, deporte, recreación. ¿Tenemos alguna pregunta de alguna persona en este momento? Porque sabemos, lógicamente, que nosotros estamos ya a este lado, como dicen, a este lado del charco, ¿no? Hemos tenido las experiencias, estamos en este momento en un momento exitoso, gracias a Dios, en nuestra vida, porque hemos trabajado, y así igualmente es la invitación para todos ustedes, y nosotros como compañía integral le ayudamos a ustedes de principio a fin. Si ustedes... Ludy, tenemos una pregunta de Laura Rodríguez. Ella desde México nos indica de la siguiente pregunta. A mí me gustaría saber sobre los impuestos a considerar si compro una casa en Orlando. Y pregunta además si es propietaria de una casa en Orlando y la utiliza para rentar, si tendría derecho a una visa de residencia. Bueno, el abogado González les va a hablar un poquito más cómo ustedes pueden obtener una residencia en los Estados Unidos, pero en realidad, comprando una casa y el que se los diga, el abogado se los va a afirmar, no es verdad. Comprar una casa en el estado de la Florida o comprar una casa en los Estados Unidos no les da a ustedes una legalidad para vivir en los Estados Unidos. Un turista sí puede comprar, lógicamente, pero por ejemplo en el caso de México, y el abogado Don González se lo va a explicar un poquito más, ellos tienen un tratado que es el tratado de la E2, es un tratado en el cual si la persona desarrolla un negocio, si esa persona, por ejemplo, compra varias casas en las que pueda rentar y pone a trabajar a muchas personas como nosotros, ellos pueden obtener una legalidad para vivir en los Estados Unidos por cierto tiempo, pero no llega a la residencia. Y eso es importantísimo, Gustavo, porque nosotros hablamos con mucha gente cuando visitamos y ellos dicen, no, es que nos dijeron esta mentira y la otra, y eso es importante. Nosotros en Bell House International siempre nos cuidamos de que no vayamos a decir algo que vaya a dañar a nuestros clientes. En los Estados Unidos es importante saber no solamente lo que se dice, sino lo que no se debe decir. Cada quien es especialista en su área. Nosotros comprar una casa en los Estados Unidos no necesariamente indica que puedas vivir en los Estados Unidos ni que sea considerada un puente o una herramienta para lograr residencia permanente o temporal. Todo es distinto. Ustedes sí pueden utilizar en algún momento su inversión en real estate para optar una visa, pero bajo ciertas circunstancias que el abogado le va a explicar. Pero cualquier turista con visa B1 o B2 puede comprar una propiedad en los Estados Unidos, puede invertir en un negocio en los Estados Unidos, porque de eso se trata. Nos indica, Ludy, qué pena, nos indica también Julito Lovelas, de nacionalidad haitiano, vive actualmente en Chile y nos indica de qué posibilidades hay de emigrar en los Estados Unidos en este momento. Pues en este momento, mira, y como le vamos a dar el paso al abogado de inmigración, es mucho más relajado. El abogado les va a comentar, pues lógicamente las restricciones se han relajado un poquito con la nueva presidente, pero hay ciertas pautas que hay que seguir y por eso hay que ir de la mano de un abogado y enseguida vamos a hablar de esto. Vamos a terminar un poquito Iván, de por qué invertir en la Florida, por ejemplo. Si la persona quiere crear un negocio comprando propiedades, eso es uno de los negocios que sí califica a una persona para invertir
y vivir legalmente en los Estados Unidos. Por ejemplo, gente que viene a comprar negocios, como sabemos, muchas personas vienen y compran restaurantes, mucha gente viene y compra salones de belleza, otras personas compran, por ejemplo, tiendas ya abiertas o estaciones de gasolina. Todo eso les puede ayudar a que ustedes puedan vivir legalmente en los Estados Unidos. Seguimos, por favor, un poco más a algunos de los constructores, Gustavo, que hace mucho tiempo ya llevamos muchos constructores que nos dicen si ellos tienen la oportunidad de construir una compañía aquí que les permita hacer sus propias casas y construcciones, eso también el abogado les va a explicar que podría ayudarles porque es un negocio que está dando empleo. Seguimos, por favor. Sí, bueno, para responder puntualmente la pregunta de nuestro amigo en Chile, sencillamente, pues, hoy en día emigrar a los Estados Unidos, pues, ha sido igual que en otros momentos, ¿no? Tiene que calificar, tiene que tener una visa adecuada, claro. Tiene que presentar los recaudos suficientes como para calificar en algún tipo de visa. Si cumple con los requisitos, pues, por supuesto, puede optar a una visa a la que el abogado les diga que pueden calificar. No están, o sea, como dice Ludi, o como dijo Ludi hace unos minutos, hoy en día no que sea flexibilizado el ingreso a los Estados Unidos, sin embargo hay ciertas restricciones que hubo hasta hace unos meses que hoy en día están levantadas, pero igual hay que calificar, hay que demostrar que se tiene la capacidad suficiente para vivir y permanecer en este país y no ser una carga para el Estado. Exactamente. Disculpa, Ludi, tenemos otra pregunta de un participante que levantó la mano. Ok. ¿Qué dice aquí? Por favor, responde a la pregunta. Ay, Ludi. Okay. Si quieren, ¿puedo hacer una pregunta? Hola, ¿qué tal, Ludi? Hola. Buenas, ¿cómo está? Hola, chicos, ¿cómo están? Hola, Ludi, soy Marina, aquí desde Boca Ratón. Yo ya soy también acá residente. Ya vivo acá y también con un caso de éxito bien bonito llevamos, Ludi sabe, apenas poquito tiempo viviendo, 5 años viviendo aquí y muy felices, enamorados completamente de la Florida. Boca es un paraíso precioso para las familias. Estamos encantados como familia viviendo aquí, súper seguro, súper tranquilo, un verdadero paraíso, las escuelas espectaculares. Realmente estamos como muy contentos. Y fíjate que pues por lo mismo tengo muchas amigas mexicanas que ahorita están como muy interesadas pues han visto mi vida y tal y dicen yo también quiero, y sobre todo como se están poniendo desafortunadamente las cosas en México, mucha gente está preocupada de sacar su dinero porque tienen miedo que el gobierno pueda hacer algo. Entonces sí hay ahorita más, digamos, más expectativa en este sentido. A lo mejor no de venirse a vivir en este momento acá, pero sí de invertir, y yo no sabía que se podía invertir así nada más como turista. Y por ejemplo, estas personas que invierten como turista, vienen cada 6 meses, pueden estar 6 meses acá, regresar, o nada más pueden tener la inversión sin tener que vivir acá. Sí, claro, pueden tener la inversión sin tener que vivir acá, y eso es una de las cosas que siempre le decíamos. Hay que tener una compañía que le administre sus propiedades. La compañía administradora, como en nuestros países también, le cobra un porcentaje, pero tú sabes que tienes un inquilino que está pagando, y además que es bien importante, Marina, dejarle saber a la gente que, por ejemplo, cuando tú compras una propiedad aquí para rentar, no es como en nuestros países, porque, por ejemplo, yo como colombiana, yo escucho a mucha gente que dice, no, es que tengo un inquilino que lleva 1 o 2 años y no lo hemos podido sacar. Aquí, no. Sí. Aquí el país protege muchísimo la inversión. Aquí el país, si la persona no le paga al dueño, se le pone en su puerta una nota en la cual se le dice, tienes que pagar en los próximos 3 días o te vamos a desalojar de la propiedad. Y, lógicamente, eso hace que la persona invierta con más seguridad, porque el país le protege, Marina. Y lo que tú decías, Boca Ratón es un paraíso, es hermoso. Sí. Es un paraíso. Yo de verdad que los invito muchísimo, sobre todo en familia con niños pequeños,
es el lugar para vivir, porque los niños andan de verdad como en nuestra época en la calle, jugando en la bicicleta, vienen, me tocan la puerta, se van 3 niños, o sea, eso ya no se vive en nuestro país. En México ya parece que vas a dejar a los niños en la calle, no regresan. Entonces, sí, es muy bonito aquí en Boca. Yo la verdad lo recomiendo muchísimo. Y te digo, ahorita tengo muchas personas con muchas dudas. Muchas quieren empezar el trámite, que es un trámite pues que lleva su tiempo de sacar la residencia o de comprar una empresa. Pero ellos decían, mientras puedo ir invirtiendo, puedo ir comprando algo y qué bueno que nos aclaran esa duda, porque no sé también, por ejemplo, ellos pueden ya comprar ahorita algo, ¿no les afecta después en su trámite de residencia? No, 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 al contrario. Y eso es algo que el abogado González, y ya vamos a entrar a presentar al abogado González para tenemos qué pena, Luis, tenemos una última pregunta para terminar el tema de inversión de la Florida, de Laura, de parte de Laura. Dice, ¿cuáles impuestos hay que tener a consideración cuando uno compra una propiedad en Orlando? Bueno, hay que pagar, lógicamente, los impuestos prediales que se pagan también en nuestros países. Aquí los impuestos van a cubrir una cantidad de cosas que están alrededor de la propiedad, como son, por ejemplo, las escuelas, lógicamente los bomberos, los policías, todo esto, y se paga más o menos un 1.5, 1.8%. Les voy a dar un ejemplo puntual. En el condado de Osceola, que es donde se están haciendo los mayores desarrollos en Orlando, que está contiguo el condado de Orange, ahí se paga el 13.5% de impuestos. Les explico. Es el 6% del 7% de impuesto a las ventas del estado de la Florida, que Airbnb lo cobra directo, por ejemplo, hablando de Airbnb, lo cobra directamente al huésped y lo paga en tu nombre como agente de retención. Después hay 1.5% que es un impuesto que cobra el condado de Osceola, para, como dice Luis, para las mejoras y para el desarrollo del condado. Y hay otro 6% que se cobra el impuesto del turismo. En total es un 13.5% que se paga en cuanto a la operación de la propiedad. Luego de eso se paga anualmente el impuesto a la propiedad, al valor de tu propiedad. Eso se cancela, eso es un impuesto federal y eso es un impuesto que está alrededor entre el 1% y el 1.6%, dependiendo del condado, dependiendo de la zona ahí en Orlando, pero ese es más o menos el promedio. Pero eso cuando son propiedades que se rentan en corto tiempo. Claro. Pero una propiedad, por ejemplo, que puede dejarse rentada en una zona escolar muy buena, no tienen tantos impuestos. Muy importante lo que acaba de decir Luis. Si ustedes compran una propiedad que no se va a rentar a corto plazo, es decir, no la van a poder alquilar, no la van a alquilar en Airbnb, sino que se la van a alquilar a un solo inquilino durante un año, por ejemplo, el impuesto, tanto el impuesto a la venta como el impuesto al turismo, entonces ya no aplica. Es decir, ya ese impuesto ya se excluye. Entonces ustedes terminarían pagando solamente el impuesto a la propiedad, que es obligatorio y es necesario. Si compra una propiedad financiada, el banco se encarga de incluir dentro de su pago mensual un monto que mensualmente es lo que pagaría ustedes en impuestos, y el banco se encarga de pagar esos impuestos en su nombre. Exacto. Eso lo hace el banco por la sencilla razón de que la única deuda que va por encima de la deuda que ustedes tienen con el banco es la deuda de impuestos. O sea, es decir, la única manera que el banco pierda la casa es que ustedes no paguen los impuestos. Exacto. Por lo tanto, el banco se asegura que ustedes lo paguen y lo paguen en tu nombre. O sea, eso va incluido en el mortgage. Exactamente. Y eso es bien importante. Mira, por ejemplo, esta propiedad que estamos mirando en la pantalla es una propiedad que se está construyendo en Orlando. Esto va a ser construida y entregada a comienzos del 2021. Es una propiedad que da una garantía neta, no bruta, sino neta, después de pagar todo lo que es la administración y todo, da una garantía del 10% durante un año, pero nosotros hemos estado negociando hasta 2 años garantizado de que esta propiedad va usted a obtener ese retorno. Es importante conocer, porque es que ya en este momento, por ejemplo, en Orlando no existen más tierras que las que le pertenecen a Universal Studios y a Disney.
Pero esta tierra está ahí hace 20 años y en este momento la están desarrollando. Esto, por ejemplo, es un proyecto que la persona puede dar con $80,000, puede sacar su propiedad porque es el 30%. Es una propiedad que le va a dar muchos años de garantía de retorno porque está muy cerca a Animal Kingdom. Como esta, por ejemplo, como lo comentaba Marina, no hay problema. Ustedes pueden comprar con su pasaporte de turistas, pero ojo, como tú decías, perdón que lo digo así de esta manera, pero hay que comprarlo bajo una compañía LLC, que es una de las mejores compañías para comprar. E informar previamente o tomar la decisión previamente antes de hacer la inversión de qué es lo que ustedes quieren hacer. En dos sentidos, ¿quiero vivir en los Estados Unidos o no quiero vivir en los Estados Unidos? Y basado en esa decisión, ustedes entonces enfocar esa inversión y trabajar de la mano a un abogado. Decirle al abogado, mira, yo puedo comprar esta casa me funciona a mí para una visa de inversión, y el abogado lo dirá si puede o no puede. Eso es muy importante. Ok, hay otra cosa también. Lógicamente, mucha gente nos pregunta en este momento, sí, de los flipping. Yo sé que tienes que irte. No me hago todavía, voy a atender una llamada y es súper importantísimo, es las propiedades de inversión. Mucha gente nos dice, pero Ludy, en este momento que hay tantos compradores, porque de hecho sí, tenemos 1,000 personas viniendo a vivir a la Florida diariamente. Es uno de los estados más apetecidos. Y, por ejemplo, estas propiedades de inversión que ustedes están viendo en este momento en su pantalla han sido propiedades que nosotros le hemos comprado a nuestros clientes, se le han remodelado y han tenido unos retornos. Por ejemplo, como ven, en la primera propiedad, la persona se ganó $115,000, en la segunda propiedad se ganó $110,000, en la tercera propiedad se ganó $98,000, pero siempre buscamos que todas estas propiedades estén lógicamente en unas excelentes zonas escolares y que ustedes siempre tengan retorno de la inversión. Vamos a seguir adelante, Iván, por favor, porque yo sé que hay muchas personas que esperan al abogado Don González y ya el abogado de inmigración está listo para iniciar su presentación, pero no sin antes recordarles a ustedes que nosotros estamos permanentemente dando información. Visiten nuestras páginas sociales, visiten también toda la información que nosotros ponemos diariamente en YouTube para que ustedes conozcan la forma correcta de invertir. Vamos a darle la bienvenida al abogado Don González, 32 años en la parte de las leyes, 28 de ellos en el estado de la Florida, una persona que ha traído centenares de inversionistas que ya hoy, en el día de hoy, son ciudadanos americanos que han hecho las cosas bien. Pues vamos a darle, por favor, la bienvenida al abogado Don González, quien se encuentra en este momento en la ciudad de Weston, Florida, y quien nos va a contar la manera como nosotros podemos invertir y venir a vivir a los Estados Unidos. Doctor González, bienvenido. Ok, gracias. Deme un minuto para poner todo organizado. Y listo. Ok. El nombre de esta sección del seminario es Inversiones e Inmigración a los Estados Unidos. Como dijo Ludy, mi nombre es Don González. Yo soy un abogado en los Estados Unidos, más específicamente en la Florida. Y tenemos oficina afuera de Miami y en Orlando, Florida. Y también tenemos abogados afiliados en los varios países de Argentina, Chile, México y Colombia. Ahí está nuestra información, cómo se puede comunicar con nosotros. Si después tienen una pregunta o quieren hablar más, mi número de WhatsApp es 954-488-3380. Les pido que por favor escríbanos, identifíquese quién eres y cómo nos conocemos y nosotros nos estamos comunicando el más pronto que podemos. Ok, vamos a hablar de inversiones en los Estados Unidos. Cuando hablamos de inversiones, los ejemplos que vamos a dar es primero bienes raíces. Un inversionista, dependiendo de qué país él viene, puede comprar 3 o más propiedades, como 3 condominios, 3 casas, una casa y una tierra, o una casa para desarrollar, como sea,
nosotros podemos usar eso para la visa E2, que es nuestro favorito visa y lo que aplica a inversiones pequeños. También, como dijo Ludy, se puede utilizar esto para comprar negocios que están por venta. Como ejemplo, una bomba de gasolina, un restaurante, una taberna o algo como así. Se puede comprar y utilizar eso como el vínculo para inmigrar a los Estados Unidos. Una franquicia se puede comprar o pueden establecer un sucursal de su propio negocio aquí en los Estados Unidos. Todo estos, una forma u otra, se pueden utilizar como el vínculo para inmigrar a los Estados Unidos. La estrategia, ok, como dijeron, yo soy un abogado, ya tenemos 28 años de experiencia. Nuestra práctica está concentrado en las áreas de impuestos internacionales, negocios, inversiones para extranjeros y la inmigración a los Estados Unidos. Nuestro típico cliente es un inversionista de Chile, vamos a decir, y ya que estoy mirando mi pantalla, él vino, está comprando una propiedad y nosotros estamos cerrando en esa propiedad en el 15 de este mes. Después de eso, vamos a usar eso como una de las inversiones para él inmigrar. La estrategia es como lo ponemos ahí. Nos dijo el abogado Gustavo que cualquier abogado que vale la pena aquí en los Estados Unidos va a aconsejar a sus clientes extranjeros que hagan sus inversiones en el nombre de una entidad corporativa o una corporación. Y las razones para eso son muy básicos. Uno es reducción de impuestos y segundo, protección del patrimonio del inversionista en caso que hay un pleito contra ellos. Y el tercero eso es el vínculo que nosotros usamos para inmigrar. Una vez que se abre la corporación, le saquen un número de impuestos para la corporación. Podemos abrir cuentas en cualquier banco en los Estados Unidos en el nombre de la corporación. No hay restricciones. Y una vez que hace eso, se transfiere o se gira plata de su propio país o su compañía afuera a su propia compañía en los Estados Unidos, y eso va a ser el vínculo para invertir en diferentes inversiones. La estrategia es, abre la corporación, compre sus inversiones en el nombre de la corporación y después de eso ya estamos listos para el parte de inmigración. La estrategia, como estoy diciendo ahí, más usado por abogados abogados de impuestos, es primero, abre la corporación americana. Use esa corporación o ese negocio para comprar las inversiones que se van a utilizar para inmigrar. En el caso aquí, son bienes raíces. Y las acciones de la compañía en los Estados Unidos, una gran parte de esas acciones lo vamos a poner en el nombre de una compañía afuera de los Estados Unidos. Y la razón que hacemos eso es no solo reducción de impuestos, pero para evitar impuestos con un fallecimiento del inversionista, ¿ok? O los impuestos que vienen cuando mueren. Y ese tipo de inversión de sucesión es muy fuerte para un extranjero, pero si usamos esta estrategia, básicamente se puede reducir ese impuesto a cero. Ok, la visa que vamos a hablar, y voy a tratar de hablar un poco rápido, porque yo sé que todos están cansados y ya es un poco tarde, es la visa E2. E2 es una visa de un inversionista que viene de un país que tiene un tratado de inversión con los Estados Unidos. Este es una visa temporal. Normalmente le dan 5 años de vida en este visa y se puede ir renovando sin limitación durante la vida del negocio. El más largo que nosotros hemos utilizado esta inversión para razones inmigratorias
es 15 años. ¿Ok? Pero ya después le hicimos esos clientes ciudadanos y ya no tenían que tener la inversión. Ok. Aquí, ¿cuáles son los países que tiene el tratado con los Estados Unidos? Obviamente, traté de poner solo esos países que hablan español. Argentina, Chile, Colombia, México, Panamá, Paraguay, Honduras, España y Italia. Esos son los países que nosotros como bufete trabajamos más con inversionistas de estos países, porque estamos aquí en el sur de la Florida. Pero también Canadá tiene ese tratado, británico lo tiene, Francia, pero solo puse los países que nosotros trabajamos y más o menos se habla español. Entonces, un inversionista, vamos a decir de Chile, puede venir y comprar bienes raíces o puede comprar una bomba de gasolina o puede comprar otro negocio y le sacamos este visa. ¿Cuáles son los requisitos? Primero es la inversión tiene que ser sustancial. ¿Qué significa eso? Yo de verdad no sé. Pero lo que sí sé es que la inversión incluye dinero en efectivo y préstamos o otras notas de que van a repagar una plata. El ejemplo que dio Ludi de comprar una casa, eso se puede sacar una hipoteca. Vamos a decir la casa tiene un valor de $300,000. Normalmente para sacar este tipo de hipoteca se tiene que poner 30% como depósito o $100,000. Y por hacer eso, el banco les puede prestar a ese inversionista usando la casa como el garantía. Le preste 200. En total, la inversión que se puede demostrar para inmigración son $300,000. ¿Ok? Now, aquí es el término que todos se confunden más en esta visa categoría. No hay mínimo, no hay máximo inversión. Tiene que ser un número relevante o condicionado al negocio. El más pequeño que nosotros hemos utilizado fue de $30,000 y eso fue para un cliente amigo que abrió un campo de tenis. Él fue un profesor de tenis. Él arrendó un campo, cogió clientes como mi hijo para darles instrucciones, vendía raquetas, etcétera, etcétera, y sacó este visa. No hay mínimo, no hay máximo, pero preferimos una inversión más grande para demostrar viabilidad o que este negocio va a poder prosperar en el futuro. Y eso va caso a caso. El segundo requisito para este visa es que la inversión no puede ser marginal. ¿Qué significa eso? De verdad no sé. Pero lo que sí sé es que la inversión tiene que tener la posibilidad de producir ganancias no solo para sostener el inversionista y su familia, pero en el futuro se puede usar para otros clientes o otros trabajadores en el futuro. ¿Ok? En el futuro. El ejemplo que nosotros damos, piense en un restaurante. Piense que va a venir un inversionista de México. Se va a abrir su propio restaurante. Normalmente los primeros trabajadores va a ser él y su señora o señor, lo que sea. Y ellos van a manejar esta inversión para los primeros años y eso cualifica. Pero en el futuro, cuando ya estamos para renovación en 5 años, nos gusta tener el mínimo de 1 o 2 empleados más. ¿Okay? Los bienes raíces, me gustan esos como inversión para utilizar en este trámite, es porque los bienes raíces es la única inversión en que la puede obtener una hipoteca. ¿Ok? Y voy a hablar como un abogado de impuestos. ¿Ok? Las reglas o los estatutos de impuestos está organizado en una forma para estimular la inversión en bienes raíces, no solo por
extranjeros, pero por americanos. Y eso es porque le dan más bajo tasas cuando lo mantienes más que un año. Se puede utilizar estrategias para diferir las ganancias para el futuro y es una de las únicas inversiones que permite eso. Ok, ahí están los países. Entonces, yo sé que eso fue rapidito. Si alguien tiene una pregunta, por favor, siéntese libre a escribirnos ahora. Solo quería darles un resumen sobre la visa que se utiliza más para extranjeros que vienen específicamente de países que tienen el tratado de inversión con los Estados Unidos. Y como les repito, eso incluye Argentina, Chile, México y Colombia. Esos son los 4 más fuertes clientes que nosotros trabajamos y siempre estamos trabajando en este área de abogacía para ellos. Entonces, como te dije, yo sé que todos están un poco cansados. Si tienen preguntas en el futuro, ahí está mi correo electrónico. Es dongonzalez@aol.com. Ahí también ponemos nuestro número de WhatsApp, porque nosotros vivimos de eso. 954-488-3380. Y si en el futuro quieren hablar o establecer una cita, por favor, escríbenos primero y nosotros danos su teléfono donde te podemos comunicar o su número de WhatsApp y nosotros te estamos llamando el más pronto que podemos. Abogado, Entonces, disculpe que lo interrumpa. Hay una persona que quiere saber, le gustaría saber, por ejemplo, si ellos quisieran tramitar una E2, ¿cuánto podría costar un trámite de una E2, por ejemplo? La visa. Ok. Básicamente o normalmente lo que nosotros cobramos, que es más o menos el estándar de todos bufetes que tienen nuestra experiencia y cosa, son $8,000 y los gastos. Los gastos son la plata que se paga a inmigración, la plata que se paga para un plan de crecimiento, la plata que se paga para hacer traducciones, y el correo y las copias, que normalmente ese gasto llega a ser como unos $4,000. Entonces, en total va a ser $12,000, que son 8 para el abogado, 4 en gastos, y eso es normalmente para una familia de 4 a 5 personas, que incluye, vamos a decir, papá, mamá y sus hijos menores de 21 años. ¿Ok? El papá y el mamá van a tener un permiso de trabajo acá y van a tener un número social que se puede utilizar para coger crédito, comprar casas, comprar carro, es muy importante. Los hijos menores de 21 años van a poder estudiar en los colegios públicos, ¿ok? Hasta que ellos van a la universidad. Cuando lleguen a la universidad, desafortunadamente les van a comenzar a cobrar como un estudiante extranjero, pero el goal es a tratar de hacernos residentes antes que ese niño llegue a la universidad para que ellos paguen menos como un residente. Ok, nos gustaría saber Disculpa, sí, hay una pregunta desde Facebook. Alberto Rojas nos indica que cuál es la inversión mínima para empezar un trámite de E2. Ok, como te dije antes, no hay mínimo, no hay máximo. Se va evaluando la cantidad dependiendo del negocio que se va a establecer. El ejemplo que yo di, que es la inversión más pequeño que yo he hecho y ganar el caso, fue $30,000, que fue para un establecimiento de un colegio de tenis para niños y profesionales. Entonces, el cliente fue un colombiano,
fue un profesor de tenis o un profesional en el campo campestre de Armenia en Colombia o algo como así. Vino acá como turista, se quería quedar. Nosotros le convertimos al E2 haciendo la apariencia que él estaba estableciendo este negocio de un colegio de tenis. Eso fue excepcional, pero te tengo que decir, la ley no tiene un número preciso, solo dice que tiene que ser un número que es condicionado al negocio. Si van a comprar una hotel, obviamente se va a invertir más que $10,000. Pero si usted puede comprar un restaurante para $50,000, eso es el precio. Ok, so va cambiando y evaluando con el negocio que van a establecer. Norberto Rodríguez nos indica desde Colombia de que si la compañía tramita visas de turista o solo de inversión. Ok, nosotros siempre estamos pensando que el inversionista o el extranjero que está interesado en venir a los Estados Unidos ya tiene documentación para entrar legalmente a los Estados Unidos, porque nunca estamos aconsejando que un cliente viene ilegalmente. Eso es horrible, no hay nada que podemos hacer y la vida de esa persona va a ser muy, muy, muy difícil. Y no importa si se casan con un americano, como normalmente ocurre, no le podemos ayudar en ese trámite estando en los Estados Unidos. Le tenemos que devolver a su país de origen y ahí sí se lo van a clavar. ¿Ok? Entonces, estamos asumiendo que el cliente ya tiene una visa de turista. Si no tienen un visa de turista, nosotros podemos ayudar para que ellos puedan aplicar, porque los visas se lo dan en las embajadas de los Estados Unidos afuera de los Estados Unidos, como en Colombia, en Bogotá. Tienes que ir allá y aplicar. Si todo va bien, nos van a dar una visa de 10 años en su pasaporte. Cuando ya tienes eso, puedes venir y invertir. Si eres alguien que no tiene visa de turista o no quiere estar aquí para invertir, todavía se puede invertir, pero tenemos que aplicar directamente desde acá con la embajada de los Estados Unidos en el país de origen del inversionista. So vamos a decir, el señor no tiene visa de turista, pero metió plata y se compró un restaurante. A ese punto, nosotros podemos aplicar directamente a la embajada de los Estados Unidos en Bogotá, pidiendo la visa de E2, le dan la cita, él entra, él se presenta y si todo va bien, le van a dar la visa por 5 años, que normalmente se lo dan. Pero todo eso también depende del historial del cliente. Si él ha estado en los Estados Unidos antes, si él ha violado la ley, si él ha hecho algo malo en Colombia, si debe impuestos en Colombia, no sé, ¿ok? Eso es que se tiene que ir evaluando, pero nuestro bufete les puede ayudar aplicando si quieren para una visa de turista. Una pregunta para Luis Moreno desde Perú. Víctor Alfonso Guarín, nos indica de que ciudades para invertir en la ganadería en Estados Unidos. Mira, en los Estados Unidos hay varias ciudades y básicamente en la Florida hay lugares que están catalogados como rurales y eso es bien importante que ustedes conozcan que tienen una cantidad de incentivos, sobre todo en los impuestos. Si ustedes, por ejemplo, pueden tener esto en Homestead, hay otras ciudades también aquí que podemos mirar, por ejemplo, como son Ocala. Lo he dicho en algunas oportunidades. Ocala, por ejemplo, es una ciudad, si el abogado, por favor, nos puede permitir
poner la pantalla. En Ocala es una de las ciudades donde en este momento hay muchísima inversión y se puede invertir en la parte de la ganadería y también en todo lo que es equitación, caballo de paso fino. Entonces, es importante conocer y trabajar con ellos de la mano para saber exactamente qué es lo que quisieran invertir en la parte de la ganadería. Personalmente, yo soy una de las asesoras de uno de los ganaderos más grandes que existen en Colombia y ellos han venido a este país y han podido hacer una serie de negocios también basados en todo lo que ellos hacen en su país. Entonces, pues, básicamente el mensaje para todos ustedes, los que en este momento todavía están conectados, yo sé que es muy tarde, es dejarles saber que la compañía hace siempre una asesoría integral, que nunca los vamos a dejar solos, que de principio a fin, no importa cuál sea el propósito de la inversión que tengan, siempre vamos a tener abogados, por ejemplo, de la talla de Gustavo, el abogado González, abogados de real estate o de bienes raíces que le van a ayudar de principio a fin. Y hay algo importante, abogado González, y es que México, hace poco sabemos que México ha obtenido la E2, en este momento la pueden obtener hasta 4 años, creo. Anteriormente era 1 año, ahora ya lo han ampliado. Entonces, tenemos muchísimos constructores mexicanos que están viniendo a construir sus edificios acá. Entonces, es una asesoría integral. Siempre vamos a tener el equipo listo para ayudarle, dependiendo de lo que sea el deseo que ustedes tengan para Qué venir. pena contigo, Luis. Ya para finalizar, una última pregunta de Juan José Escobar desde Wisconsin. El estado de Wisconsin nos indica de que él no está legal dentro del país de Estados Unidos y pregunta que cuál es la posibilidad de que él se pueda legalizar dentro de los Estados Unidos y comience una inversión. Abogado González, creo que esa pregunta está hacia usted. Ok, el primer pregunta es de dónde está o de dónde viene esa persona. ¿Por qué digo Es eso? colombiana, es colombiana. Es colombiano y ya está ilegal en los Estados Unidos, ¿correcto? Así es. Ya se venció la estadía. Desafortunadamente, todo lo que nosotros hablábamos ya no aplica a ese individuo. Todo lo que nosotros acabamos de hablar tiene el primer requisito, es que la persona está legalmente en los Estados Unidos. Entonces, lo que tenemos que preguntar a la persona es si él está casado con un americano o si él tiene un mamá o papá que es americano que le puede pedir, o un hijo o algo como así, porque desafortunadamente en el parte de negocios y inversiones no vamos a poder ayudar a ese inversionista estando aquí. Si él tiene la posibilidad y el coraje, vamos a decir, a salir y volver a Colombia, entonces podemos aplicar por ahí y pedir un perdón, pero ya porque él dejó su estadía vencerse, es muy difícil, es muy difícil. No le tengo la solución menos que por cualquier razón, si le pega Cupid o algo como así y se encuentre su ganado, como dicen, entonces se puede casar y arreglarse aquí en los Estados Unidos. Una pregunta para Ludi. Nos escribe Paola Anaya desde Bogotá. Nos indica de que cuál es el valor mínimo para invertir en un restaurante y que cuánto vale la asesoría personalizada de algunos de nuestros realtors. Bueno, primero es importante que ustedes conozcan que los agentes inmobiliarios en los Estados Unidos están obligados, digámoslo así, por la ley a proteger a sus clientes. Por ejemplo, si nosotros o uno de mis 60 asesores quieren ayudar a Paola
ellos no van a cobrar, la persona que les va a pagar es el vendedor del restaurante. El restaurante también depende de dónde esté ubicado, depende de cuántas personas se puedan sentar en ese restaurante, pero hemos comprado restaurantes desde $60 hasta $1.000.000, de $60.000, perdón, hasta $1.000.000. Todo depende de dónde está ubicado el restaurante, qué clase de comida y, lógicamente, es importante que sepas que nosotros tenemos que mirar que ese restaurante tenga una renta, un lease, como le llamamos aquí, por varios años para que el restaurante no vaya a tener problemas en que tenga que ser cerrado porque ese renta se ha vencido. Pero más o menos entre 60.000 es el más barato que hemos encontrado, hasta pues, $1.000.000 que han sido restaurantes que hemos vendido. Ok. ¿Algo más? ¿Algunas otras preguntas? Ok. Abogado, hay una persona diciendo que en una inversión en Orlando, que si eso los califica, lógicamente una sola casa no ayuda, pero si le puedes... Solo una casa no te va a dar el éxito para aplicar para este visa. Como te dije, no hay mínimo, no hay máximo. Los casos que yo he ganado y que estadísticamente hemos ganado, siempre estamos aconsejando el inversionista que compra 3 casas o más o menos 2 y están en el proceso de comprar otro. Solo para que nosotros podamos presentar un caso de compra, venta y desarrollo de bienes raíces. Y eso es el negocio que el inversionista está haciendo para sacar este visa. Pero solo uno, muy riesgoso. Si quieren tratar, podríamos, pero, y yo lo he hecho en el pasado, pero ya no quiero hacer eso, pero lo hicimos en el comienzo y hicimos la apariencia que esto fue un apartamento de arriendo, de vacaciones, y le metimos un carro como inversión y metimos avisos y, todo esas cosas como así y ganamos el caso. Pero eso fue en el pasado y ya están más supervisando los casos que, para evitar problemas, preferimos una inversión más sustancial. Abogado, él dice que si compra ella dice si compra su casa y compra un restaurante, usted sí podría hacerle la E2. Sure. Yo puedo hacerlo con la restaurante solo, ¿ok? Pero si lo haces con la casa y el restaurante, perfecto. Pero en ese caso, yo no incluiría la casa en la inmigración, solo la restaurante. Y yo aconsejaría que esa persona haga 2 diferentes corporaciones, uno para mantener el título de los bienes raíces y el otro que tiene el título del restaurante, y es solo para separar las inversiones para evitar pleitos que pueden incluir bienes que no están incluidos en el negocio. Exacto. Hay muchas maneras, lógicamente es importante contar con un equipo completo, no solamente de la parte migratoria, sino también de el equipo que va a buscarle la inversión que le va a calificar para su E2. Por eso es muy importante, hay muy mala información lastimosamente afuera. Yo he tenido la oportunidad de visitar muchísimos países en los cuales la gente ha sido mal informada, en los cuales le dicen, por ejemplo, abogado González, y es una pregunta que mucha gente dice, muchos agentes inmobiliarios van y le comentan que comprando una propiedad por $500,000 le pueden dar residencia y en realidad sabemos nosotros que llevamos tantos años en esto que no es cierto. Entonces, es importante que se asesoren muy bien porque lastimosamente aquí van a venir a firmar los contratos en dólares y lógicamente en inglés. Entonces, una de las cosas muy importantes es saber que se cuenta con un equipo
Bell House International Services y Bell House Real Estate. Son 4 compañías, esos son nuestros números de contacto. También tenemos nuestras redes sociales y, lógicamente, nuestras páginas de Facebook. Siempre estamos ayudando a la gente por medio de WhatsApp o por medio de cualquiera de las llamadas que ustedes quieran hacer. Tenemos equipos en Colombia, tenemos equipos en varias ciudades. Estaremos visitando próximamente Chile, estaremos visitando México, también Colombia. Así que los que necesiten, los que deseen que nosotros le podamos asesorar personalmente, por favor, no duden en contactarnos, que estamos para ayudarle. Creo que hay una última pregunta y ya vamos a terminar nuestro seminario en el día de hoy. Dice que después de una pandemia de COVID, ¿sería mejor un negocio de supermercado o algún restaurante o cafetería? ¿Está preguntando? Pues en realidad hay una cosa que es bien importante y el abogado lo sabe. La Florida es un estado muy, muy bueno. Nosotros sí hemos sufrido los efectos de la pandemia, pero en este momento tenemos bastantes negocios que están y han sobrevivido la pandemia. Todo lo que son supermercados, lógicamente, la gente necesita comer. Los restaurantes, por el turismo que tenemos, están todos abiertos. A partir del próximo lunes, porque ya se han vacunado muchísimas personas, exactamente tenemos 3.5 millones de personas diariamente que han sido vacunadas. Eso hace que el país pueda abrir sus puertas ya en este momento, y lo único que se va a mantener son las máscaras, pero de resto todos los negocios se van a abrir. Ese es el poder de un país que cuida su economía como los Estados Unidos, y por eso es nuestra invitación para que lo haga sin ningún miedo, siempre y cuando estén asesorados, por ejemplo, con compañías como Bell House International, que es una compañía con muchísimos años de experiencia y con grandes profesionales para ayudarle. Creo que tenemos una última pregunta y ya nos vamos a despedir de todos ustedes. Ok, si alguien quiere hacer una pregunta, le podemos abrir el micrófono, Iván. Creo que Paola, ¿quieres hacer una pregunta? Si puedes abrir tu micrófono. ¿Me escucha? Buenas noches. Y buenas noches. Buenas noches. Gracias. Es que quisiera saber, digamos, para una visa también, a ver, para nosotros pues hemos escuchado la parte del asilo, por amenazas, por cosas así como hay en otros países. ¿Eso lo aplican en Estados Unidos? Una persona puede venir a los Estados Unidos, tienen que estar adentro y pueden aplicar por una aplicación de asilo. Okay. El asilo es basado en 5 diferentes categorías. Tienes amenazas por familia, por sexo, por religión, por política y por y no recuerdo el otro, pero es que religión. Mi esposo fue militar y él ha sido amenazado por haber sido militar, y a un familiar, a un tío de él, por represalias por mi esposo haber sido militar, a él lo asesinaron hace 2 años. Ok, ¿su marido todavía está en el militar? No, señor, él es pensionado hace 10 años. Ok, 10 años ya veas que ese caso va a tener lo que yo digo que son huecos, Tienes que demostrar primero que la amenaza todavía sigue corriente ahora. ¿Ok? Ya, si sí, me señor. estás diciendo que su marido fue militar hace 10 años y en la época de otro presidente, Uribe o algo como así, perfecto, pero ya las cosas han cambiado un poco. Yo sé que todavía en Colombia es tan difícil, Sí, señor. pero hay la posibilidad que se puede aplicar. Yo miro los casos realísticamente, porque Sí, señor. cuando eso ocurre vas a estar aquí atrapado por años
y no vas a poder cambiar a otro visa categoría y vas a vivir y morir con el asilo. Menos Ya, que se sí, case. señor. Oh, Sí, sí se bueno, puede. ¿Ok? se puede, pero veo que es más complejo. Pues es que Bueno, nosotros, en las circunstancias como eso, sí, no estoy diciendo que es imposible, pero yo estuviera escribiendo una opinión, mire, como su marido fue de hace 10 años, hay la posibilidad que ellos van a decir que ese peligro ya no existe, ya fue de otra época, él ha ah, vivido todo este tiempo en Colombia. No, si a él lo han tratado de matar, si han tirado una bomba de su casa, cosas como sí que está documentado, porque ustedes sí. han puesto una queja con la fiscalía o algo como así en Colombia, entonces hablamos más. Pero si no, creo que debemos mirar otra posibilidad primero. Bueno, sí, señor, muchas gracias. Sí, pues yo, pues qué pena, pero yo pregunto todo acerca porque igual sí me interesa invertir en los Estados Unidos. Queremos un restaurante allá y pues estamos ya reuniendo esos medios económicos para poderlo hacer. Yo fui quien preguntó que si se podía un restaurante y una casa porque tendría para el restaurante y la casa. Y pues me gustaría, puesto que me parece interesante pues ir y como invertir allí. La verdad, ustedes saben la situación de Colombia y a veces es como mejor invertir allá y no aquí. Bueno, lo que yo les trato de decir, cualquier inversionista prudente debe tener parte de su portafolio produciendo en dólares, porque como dijo Ludi, los dólares se van a mantener su valor contra la inflación afuera de los Estados Unidos más que la plata de ese país. Sí, Entonces, señor. eso es como yo lo veo y aquí se paga menos impuestos que Sí, en Colombia. eso sí es lo que más, en realidad, como que lo apega a uno más porque aquí pagamos muchos impuestos, tanto en la comida, tanto en todo, absolutamente todo. En las Tenemos la... ventas, en todo, en todo. Yo he estudiado los impuestos en Colombia y para Sí, cualquier persona de negocio requiere tener un abogado de impuestos o un buen contador. Punto. ¿Ok? sí, señor. Gracias. Muy Ok, amable. gracias. Bueno, Entonces, Que todos conozcan que si desean ver este seminario nuevamente va a estar reflejado en nuestras páginas sociales como son nuestras páginas de Facebook, también nuestra página de Instagram, o nos pueden llamar y nosotros le podemos enviar los links para que puedan mirar. Lógicamente es muy difícil dar las respuestas a todas las personas, pero les agradecemos muchísimo. Este es el tercer seminario que Bell House International, la compañía de asesoría para los Estados Unidos, le está ofreciendo, y lógicamente siempre vamos a estar con ustedes ayudándoles de una forma personalizada. Tenemos 60 personas aquí en los Estados Unidos, pero tenemos 180 personas a nivel mundial que están siempre atentas para ayudarles. Profesionales de la talla del abogado González, del abogado Gustavo y de otros abogados que están ayudándonos permanentemente para que su inversión siempre vaya de la mano. Nosotros conocemos aquí muchas historias de personas que lastimosamente han perdido su dinero y es porque no se han asesorado de una manera bien, mirando sobre todo que están firmando documentación en dólares, en inglés, y están haciendo sus inversiones en dólares. Y una cosa última es lo que estaba comentando Paola. Yo ayudo a los colombianos desde que el dólar tenía un valor de 1.200 pesos. Hoy día es un valor de 3.600. Entonces, lo que le decía ayer a una persona que quiere invertir acá, yo le decía, mira, no solamente es la valorización de tu inversión, sino la valorización de la moneda y lógicamente que vas a tener dinero entrando en dólares. Entonces, todos los números que quieran que nosotros hagamos se los podemos hacer, pero siempre, siempre vamos a llegar a una seguridad
de que la inversión es mucho más rentable si lo hacen en los Estados Unidos. Entonces, queremos darle las gracias a todas las personas que se han comunicado y han estado hasta este momento con nosotros. Les vamos a dejar nuestros datos para que se contacten y, lógicamente, los que deseen, saben, ahí está 954-448-4879, mis páginas sociales también. Y lo que les dijo Gustavo es importante. Si ustedes desean invertir, nosotros estamos dándole un 50% de descuento a las compañías que van a ser las protectoras de esas inversiones que van a tener en los Estados Unidos. Recuerden, no necesitan ser millonarios, pueden invertir en un 30% de cuota inicial y los bancos le van a prestar a ustedes muy fácilmente a unos intereses del 4 al 4.5% anual. El próximo seminario que vamos a tener invitados a varias personas que están dando préstamos por muchísimos años a extranjeros. Así que no hay ninguna razón por qué no invertir en los Estados Unidos, por qué no venirse a vivir en los Estados Unidos, por qué no traer a sus hijos a tener una mejor oportunidad en este país. Mi nombre es Ludy Moreno, les doy las gracias a todos ustedes. Bell House International, siempre para ayudarles. Como les decía, son 60 profesionales, realtors o agentes inmobiliarios, pero más de 180 personas que están aquí para ayudarle. Cualquier cosa, estamos para servirle. Feliz noche y esperamos verlo muy pronto por Miami. Recuerden, Chile, estaremos allí. Colombia, México, este año apenas abran los aeropuertos, estaremos allá con ustedes. Muchas gracias. Gracias por su atención. Gracias por su atención, abogado González, y gracias a todos por estar conectados hasta este. Muchas gracias. Dios los bendiga.